Buenas tardes a todos ustedes. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes y la asistencia a esta reunión virtual. Ya en el contexto de la pandemia del COVID-19, ya se han hecho muchos análisis al respecto y estamos entrando a una fase de tratar de contener la infección en el primer nivel de atención. Al respecto, ya se han dado algunas normativas, la norma número 160, que sí fue aprobada el 20 de mayo, en el cual ya se está pasando el tratamiento ambulatorio al primer nivel de atención, y ese es el tema que nos reúne para el día de hoy. Contamos con la presencia del maestro, el doctor Ciro Maguiña Vargas. Bueno, ya todos lo conocemos, la gran mayoría de nosotros. Él ha estudiado pregrado y posgrado en la Universidad Cayetano Heredia. Es médico especialista en dermatología y enfermedades infecciosas y tropicales también por la misma universidad. Es médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia, docente principal de la Universidad Cayetano Heredia. Tiene múltiples investigaciones. Las líneas de investigación más importantes que el doctor ha desarrollado ha sido sobre bartonelosis. Recuerdo mucho que cuando hice la pasantía en Cayetano me mostraba mucho las fotos de las arañas y de los casos clínicos de los botulismo, para la cual yo tengo una experiencia muy grata del hospital. Él ha ganado el premio Campodónico el año 2009 en reconocimiento a su aporte a la sociedad. Es participante del Consejo Nacional de Colegio Médico del Perú y actualmente vicedecano. Tiene una experiencia tremenda para hablarnos del tema. El doctor va a hablarnos acerca del tratamiento ambulatorio del COVID-19, de los retos que estamos enfrentando, de la evidencia que se encuentra en la actualidad disponible para poder ayudarnos en la toma de decisiones. Por favor, quisiéramos que una vez que el doctor empiece su presentación, todos apagáramos los micrófonos para poder permitir que se pueda escuchar bien su exposición. A través del chat podemos interactuar para que vayan dejando sus preguntas para poderlas hacer al final de la exposición o si quisieran participar en algún momento. Sin más que decir y con el orgullo y el honor que siento al ser el moderador de esta presentación, dejo frente a ustedes al doctor Ciro Maguiña Vargas. Doctor, adelante. Sí, muchas gracias al doctor Franco, al doctor Torres y tantos amigos, alumnos, exalumnos que tengo en todo el Perú y particularmente Ica, que sé que están también pasando muy duro, igual que Lima. Lamentablemente la situación en la capital es muy dramática y ya han muerto en total 47 médicos, ¿no? Incluso algunos de Ica. Ya el oxígeno y está faltando y me ha alegrado una noticia que yo hace 3 días estuve con el presidente de la República y le pedimos un auxilio y que ha dado una ley, acabo de enterarme, que van a intervenir como un tema de emergencia. Ojalá que eso obligue a las empresas o que ayuden a esta grave situación sanitaria, ¿no? Que en todo lado lo estamos viendo y no hay que bajar la guardia, ¿no? Entonces, ese es un tema. Incluso hoy me convocaron a la presidencia de la República, pero lamentablemente ya tenía comprometido con ustedes y no quiero fallarles. Y más que repetir lo que todos saben, es un poco hacer un balance y llegar a lo que ustedes quieren, ¿no? Porque una cosa es el manejo hospitalario complicado día a día, el manejo de consultorio y el manejo ambulatorio. Pero eso hay que ver en el contexto. Yo esta charla siempre la actualizo todos los días porque siempre aprendemos y gracias por la invitación, ¿no? Y los muertos no solo son de ahora, ¿no? Solo en la primera SARS murió este famoso Carlos Urbani, lo recordamos porque fue epidemiólogo que dio la cuarentena en Vietnam. Nadie se acuerda de él, pero él, gracias a que en Vietnam había un partido único socialista y se logró la cuarentena y Vietnam abortó el SARS, que fue tan temido y que era más letal que el actual virus. Y luego este doctor Wen Lingyang, que en China, recuerden la primera etapa de Wuhan, esto es un artículo de la historia de Wuhan, era, digamos, por muchos médicos generales, jubilados, médicos que no eran los especialistas, y se murieron como 23 médicos, más el personal de salud. Cuando vinieron ya el refuerzo con gente ya preparada, prácticamente ninguno se infectó. Entonces el tema de bioseguridad es muy importante, que es lo que falló y ha fallado en cuando el Estado, o a veces nosotros nos descuidamos. En Iquitos hay 19 muertos, conozco a muchos de ellos, y muchos son jóvenes, incluso 2 bachilleres. Por eso nuestra posición es que los internos de medicina no deberían asistir, es una posición del Colegio Médico, le hemos hablado con ASFEFAN, y acá ven los médicos que pudimos traer con nuestros fondos, y gracias a todos los colegas del Perú, que ha permitido traer a muchos médicos, hoy que han regresado, algunos de Pucallpa, de Iquitos,
otros no han podido porque llegaron graves. Y esa es parte de nuestra lucha del día a día, que ya estas cifras ya van creciendo. Yo un mensaje, casi todos son asintomáticos, felizmente. O sea, las cifras no nos asusten, pues son las llamadas y cuestionadas pruebas rápidas que comentaremos también Ay, para sí. para el manejo, porque en realidad acá llegar una doctora ex decana de Ayacucho, de ICA, me dice, doctor Maguiña, yo tuve síntomas leves, me sacaron mi prueba de IgM y sigo positiva, cuarentena, y sigo positiva, eso no le hagas caso, porque hoy las pruebas sirven para muchas cosas, no para el seguimiento. Primer mensaje, las pruebas en los asintomáticos, después que uno ha hecho la cuarentena, no sirven para seguimiento, ni siquiera el PCR, por si acaso. Tengo otro colega de Iquitos que lo trasladaron, sobrevivió, está ya un mes internado porque sigue con IgM positivo. Eso ya, hemos dicho los expertos, no sirve. Las pruebas no sirven para seguimiento. Lamentablemente el Perú ocupa en el 10º lugar por el tema del sinceramiento de las cifras. Pero ¿por qué Perú con todas las medidas de cuarentena no han funcionado? Ustedes van a darme la razón, es un país chicha. La gente se cansó, el hacinamiento de la pobreza, de la cuarentena, y hoy estamos viendo la situación. Y estas son las causas, pues, que han permitido que en Lima ya la cuarentena no funcione. Y hacer cuarentenas fuertes era obligatorio en el norte, en Loreto, y en muchas partes del Perú nosotros planteamos como colegio la cuarentena focalizada, que es la mejor estrategia para controlar los focos. El gobierno, nos dijo el presidente, priorizó la parte hospitalaria, pero eso puede hacerse todavía en Ica, en Palpa, en muchos lugares. No es que eso no hay que hacerlo, ya San Borja lo ha hecho, Huancabrico lo ha hecho, por lo tanto, hay condiciones sociales que tenemos que enfrentar. ¿Por qué hay más casos en Lima, Callao, el Oriente, el Norte y ahora Ica? Por las condiciones sanitarias. Y hay un tema nuevo que acabo de enterarme de un colega de Tacna que está analizando que el dengue podría ser un cofactor y ustedes están con dengue. Eso es un parte del debate por qué hay mayor o menor prevalencia. En cuanto a la altura, yo soy de Ancash, yo estoy vigilando a mis paisanos y hay pocos casos en las alturas de mi tierra de San Marcos, Huari, pero fíjese, hay datos interesantes, no solo de Perú, de que algo tiene que ver el calor, lo inactiva el virus. Hay el tema de la adaptación, que permitiría una mejor circulación pulmonar, el tema de menos receptores de EK2 y hay menos obesos, es cierto, hay menos asmáticos, la gente, viejitos, uno ve en la chacra, ¿no? Y obviamente esto podría ser explicado que en las grandes alturas y intermedias, Arequipa está a 2.600, Arequipa está padeciendo mucho también el COVID, no tanto como Lima. Es un tema interesante, yo capaz para la próxima epidemia me voy a mi tierra, si esto se confirma, ¿no? Y la prevalencia en el mundo de trabajadores de salud en España fue casi el 20%, en Iquitos fue más del 50%. Ya hemos visto cómo incluso el primer médico que muere, porque fue a trabajar a consultorio, el jefe le ordenó y era diabético, se murió porque era un tema de riesgo, ¿no? Esto es lo que me envió el doctor Franco allá, no sé si es el doctor Díaz o el doctor Rojas, no recuerdo el nombre, cómo ustedes, estos síntomas que ustedes están teniendo en Ica son muy similares a lo que tenemos en Lima y muy similares a lo que tiene en el mundo, y esto es importante para la toma de decisión. Hoy, para COVID, para el manejo ambulatorio, basta la clínica. Entonces, si ustedes tienen un paciente con tos, dolor de garganta, malestar y fiebre, esos son síntomas que ayudan. También tenemos otros síntomas, inclusive veo muchos casos en Lima, que hay la ausencia de sabor y olor, que eso es un tema que ya en muchas datas es más del 30%. Hay que tener en cuenta, pero esos síntomas obligan al aislamiento. Si tiene factor de riesgo, darle terapia, que es lo que vamos a comentar hace unos días, el de famoso si darle o no. A gente sana que no tiene comorbilidad con estas molestias, no se le da ninguna terapia. Quede bien claro. Fíjese, en mi hospital también ha pasado algo similar de ustedes, que son el personal de salud, obviamente los que nos infectamos, y el administrativo, que obviamente también lo está pasando, igual que en Loreto, ¿no? Y las comorbilidades pagan factura. ¿Por qué Piura hay tanto mortalidad en Piura? Hay mucho diabético en Piura. Y ustedes veo que también tienen mucha diabetes, aparte de las otras enfermedades. Y acá aparece el embarazo, que embarazo en China no fue una comorbilidad, en España sí. Entonces, el tema es qué hacer con el embarazo, darle o no medicina, lo comentaremos, ¿no? Y acá vienen cómo, a diferencia de muchos lugares, las enfermeras han infectado más.
comparado con los médicos, que nosotros ya pasan los 1.300 a nivel nacional. Y por eso nosotros decíamos, cuando reclamamos la bioseguridad, ya el New England nos dijo que es lo elemental para los que estamos en la vanguardia. Esto fue el debate que tuvimos con el ministro, por eso de un paso al costado se rectificó el ministro y seguimos adelante, ¿no? Ya la lucha continúa. Y además de eso, un tema, y es importante en el manejo, en muchos centros y postas la gente pidió licencia, o lo que está pasando hoy día, piden la prueba rápida, sale IgG y lo mandan a su casa. IgG significa que tiene anticuerpos, tienen que chambear. Es importante, es un manejo también. ¿De qué vale estar en la atención primaria sin médicos, sin técnicos, sin enfermeras? Y mandan gente inexperta, peor todavía. Entonces, ¿por qué es importante el manejo preventivo primario como el manejo en el tema del hospital? Fíjate un dato de Lambayeque, que es un gran epidemiólogo, dijo que 1 de 3 fallecidos moría en casa. ¿Y por qué? Porque los hospitales están colapsados. Y no le dijeron a los pacientes los signos del alarma, se fueron a morir o llegan ya precadáver, como pasa, llegan ya cianóticos, ahogándose, ¿no? Y fíjese, el ataque en la famosa cuarentena que dijo el gobierno, ocurrió más casos secundarios, o sea, los contagios en casa, que en China. O sea, nuevamente la cuarentena tiene que ser pues con medidas de bioseguridad, ¿no? Y las brigadas que iban a ir a muchos lugares y van saliendo, detectan casos leves, que es lo correcto, y hay subnotificación de muertos, que es lo que está pasando hoy en el Perú por la gran cantidad de casos, ¿no? Solo para recordar, las cuarentenas hay que hacerlos bien. Miren, en China al comienzo, acá en azul, hizo que la curva cayera en las 12 semanas. Italia fue tardío, por eso el gran problema de uno de los mejores sistemas sanitarios. Y ustedes escuchan siempre qué tipo de curva. Miren, casi todas son curvas tipo Huascarán, tipo Guandoy o tipo Yerupaja. Ahí están, miren. Tienen su momento y termina. En teoría, si uno sigue estas curvas, la próxima semana, que es 12ª semana, debería estar ya cayendo, ¿no? Si todas se parecen, salvo Bélgica. Bélgica, un poco Costa Rica, podría ser Portugal, algo parecido de Perú, pero todas caen, nadie se queda eternamente. Y Lima, estamos resistiendo, ya Lima hay 2 distritos muy contaminados, en los lugares de clase media hay pocos casos, y por eso que tienen que hacerse los cercos comunitarios, como lo ha hecho San Borja, en una buena noticia hoy día. De acá viene el manejo ya, ¿qué hacer? El manejo comunitario tiene que ver con este concepto de salud pública. La mayor parte no tiene síntomas o síntomas leves. Solo una minoría va al hospital y ustedes ven el manejo y las complicaciones que estamos teniendo. Hoy día la alta mortalidad en el norte, 11%, en Perú 3%. Este es lo que es publicación peruana. Lo mismo que ICA detectó en los pacientes leves, que no tienen, digamos, comorbilidad en el sentido de que pueden ser manejados ambulatoriamente con paracetamol, analgésicos y nada más. Y cuando uno ya analiza la historia natural, la neumonía va a ser pues en la segunda semana, ¿ven? Y ahí la respuesta inflamatoria que obligó a hacer estudios con drogas antiinflamatorias y también el tema de la coagulación intravascular diseminada que se da en muchos procesos infecciosos, no es novedad. Y la razón por qué emplear drogas es esa razón que veremos después en el manejo comunitario. Un tema que falló al comienzo, ya la gente es más consciente que muchos pacientes con cuadro típico radiológico pueden tener PCR negativo. Y eso ya se sabe desde la China, la Italia. Nuevamente la clínica manda, este es un paciente, los tantos que fallecen con una placa compatible, ¿no? Este fue lo que comenté hace unos minutos, la importancia de los síntomas como no oler o no tener gusto, que incluso puede ser un mejor predictor que otros parámetros en esta pandemia. Y este es el famoso hallazgo de la Annals Internal Medicine, que revelaba cómo la tromboembolia pulmonar era un factor de riesgo en unos pacientes hospitalizados. De ahí que desde Italia, España, hoy se hace uso de anticoagulación en pacientes que tienen parámetros de esta alteración y se le da la enoxiparina. Pero no hay estudios que sean preventivos, por eso nos oponemos a la warfarina, etcétera, ambulatorio que alguien está proponiendo, ¿no? Y también lesiones dermatológicas de todo tipo, infiltraciones, pápulas, máculas, ¿no? Y últimamente el hallazgo de los hallazgos cardiovasculares afectan más el lado derecho. En esta publicación de ecocardiogramas se vieron que la disfunción era mucho mayor en el lado derecho
y en comparación con el lado izquierdo, ¿no? Y los niños que ya hay casos en Perú, en Estados Unidos, la respuesta inflamatoria sistémica, un nuevo síndrome con daño articular, piel, hasta daño cardiovascular que puede matar al paciente, muy similar a Kawasaki. ¿Y de qué se mueren en Perú? De que muchos son gordos, muchos son diabéticos, lo hemos dicho, y la obesidad paga factura y que hay mucha obesidad. Ya el doctor Manrique ha señalado en sus estudios la importancia que bajar los obesos porque tienen problemas de las citoquinas igual que el COVID. Y la mortalidad ya se sabe, ¿no? Eran gente con comorbilidad y anciano tanto en China como en Estados Unidos, donde se morían más los afroamericanos y los latinos. Por eso no es democrático este virus. Mata más al pobre, al viejo abandonado, al latino o al negro que hoy está siendo agredido por el racismo en Estados Unidos. Bien importante este concepto, ¿no? De que no es democrático. Esto le he sacado exactamente para el manejo y me paran llamando, oye, ¿qué hacer con los trabajadores personal que tienen las pruebas? Fíjese, es un bonito diagrama, cómo desde el periodo de incubación son 2 semanas, la famosa cuarentena. Y como ven en azul, el PCR, miren el PCR que está en varios colores, el PCR acá ven el azulito es el nasofaringio, en el asintomático, uno si hiciera PCR los primeros días podría detectarlo, en el asintomático. Y luego después en el sintomático comienza a bajar hasta 6 semanas. Miren, ese es en la parte nasofaringio. Por eso el PCR debe eliminarse a partir de la 3ª semana. Si alguien persiste, son restos del virus, eso no tiene importancia. Y a partir de la 1ª y 2ª semana ven el famoso IgG y el IgM. Esto es un tema que se sabe en lo asintomático, la carga viral dura 10 días. En el sintomático, hasta 21 días, y tal como ven en la curva, puede eventualmente 6 semanas. ¿Qué está pasando en mucha gente asintomática? Le detectan IgM, acá ven en verde y en moradito, IgG, 1ª, 2ª semana. Eso debe bajar en la 2ª semana. Si persiste, no tiene importancia para el manejo. Le he dicho a mi amiga Torrealba, ya hiciste tu cuarentena con IgM, regresa a tu trabajo, ha salido nuevamente IgM. Entonces no requieren mandarlo, porque son restos del virus y en el anticuerpo mucho menos son respuestas de anticuerpos. No significa contagio, que es lo que se está usando hoy día en todo el personal. Entonces, hoy día, si bien la molecular nadie discute, que es lo mejor, pero requiere tecnología, no se hace en todo el Perú. Es limitante y ya hemos visto el cuadro cómo puede ser positivo, va cayendo hasta 6 semanas. El IESPRE es muy caro y los anticuerpos que lo tenemos, miren, muy criticado, muy combatido, pero yo creo, mal que bien, pues fue validado en el INS, el que trajeron el primer anticuerpo, y fíjese cómo esta puede detectarse a partir del 6º día. En Corea usaron la prueba molecular porque detecta el virus desde los primeros días. Pero Corea pues es un país rico, desarrollado. Escucho a políticos, congresistas y gente dicen, hágala molecular. Hágala en 8 lugares que hay tecnología. Algunas universidades que lo tienen en Arequipa, pero en el Perú no tenemos. Entonces, me parece muy demagógico pedir eso cuando no es la realidad sanitaria. Hay que buscar mejores pruebas también, pero esta prueba de IgG se aparece a los 14 días, significa que el paciente ya pasó la fase virémica. Esta es una publicación muy empleada en internet, lo que les dije, el cuadro anterior, miren cómo desde la 1ª semana podíamos detectar la viremia y luego va bajando, 2ª, 3ª semana, hasta la 6ª, en que en teoría debe desaparecer. Y los que son más virémicos son los que se complican más, los gorditos, los diabéticos y los hipertensos. Entonces es bien importante este aspecto. Y dependiendo de la zona, puede ser 20, 30, 40 de positividad. O sea, esta es la viremia. Y este es un estudio que salió hace años de China, donde el lavado bronquialveolar, obviamente la técnica, bueno, uno se contagia ahí, y ven el esputo 72%. Entonces la fosa nasal 63%. Entonces, ¿hay falsos negativos? Puede, pero en realidad, entonces cuando uno tiene, nuevamente manda a la clínica tanto para el manejo como para la cuarentena, ¿no? Y eso es bien importante para, digamos, tener en cuenta. Y, como dicen, en gente que pasó las 3 semanas y sigue positivo, son restos.
de virus no viables, bien importante para el manejo y no se asusten, ¿no? Ya le hemos dicho. Hay casos incluso que son PCR negativo y pueden ser después positivo. Eso son ya las rarezas de la medicina. En conclusión, los asintomáticos, que es lo que detecta hoy día las pruebas en gran parte del Perú, se entiende que ese paciente asintomático va a eliminar el virus hasta 10 días. Por eso ya ha pasado su cuarentena y ya no contagia a nadie. En los que tienen síntomas, hemos visto cómo hay más viremia, puede durar hasta 20 días, 3 semanas, y hasta un mes y excepcionalmente 45 días. Pero ya esos son virus no viables. Y en Estados Unidos, por eso, cuando alguien detectan asintomático con prueba molecular, que es lo que emplean a ellos, le dan aislamiento 10 días y luego se reincorpora. Lo que hemos acordado ya va a ser publicado, que cuando uno tiene un paciente asintomático, sintomático, ya estable, no tiene ninguna complicación, a trabajar y no le pedimos más pruebas, que es un error que están haciendo en muchos lados, ¿no? Entonces, miren, estos son, me sacado ayer de internet, hay una serie de que están haciendo pruebas rápidas que son malas. Entonces tengan mucho cuidado, muchas empresas han comprado kits que no son los que se han validado en línea, entonces tienen que tener validación, y eso ya lo estoy viendo en Lima con todo tipo de hallazgos, ¿no? Entonces, vamos a la terapia, que es importante. Hace poco con mi amigo el doctor Gotuso de Ica, que murió su yerno, conversamos en el comité de expertos este tema de la terapia. ¿Sirve o no sirve? Lo hemos discutido ya meses y hemos ido aprendiendo cada día. Y hemos aprendido que muchas drogas conocidas por todos ustedes actuaban al virus en la primera etapa, la fase virémica que hablamos, ¿no? Ya están la vieja ivermectina, acitro, hidroxicloroquina y otras drogas. Ya en la fase inflamatoria, que hay distintos mecanismos que no es el objetivo de la charla, ahí hay desde corticoides hasta inhibidores de la interleuquina 6, que también vamos a comentar porque sea parte hospitalaria. Entonces, ¿qué hacemos frente a la clínica que hemos comentado, al laboratorio que hemos comentado, cuando tengamos un paciente asintomático, que es lo que ustedes van a manejar? Entonces, muchos incluso son de contactos de colegas, de personas que tuvo COVID. Entonces, ¿qué decirle primero? Si tuvo qué tipo de cuadro clínico, y van a ver que muchos pasaron por molestias muy vagas. Algunos se hicieron severos, se murieron, ya lo sabemos, pues es importante la epidemiología. ¿Y qué hacer en un centro, una posta, o en el consultorio que nos va a llegar? O por teleconsulta, que es lo que hacemos. Si son síntomas leves y no es gordo, no es diabético, no es asmático, le decimos agua. Si quiere, tome vitaminas, hierbas, pero con sintomáticos, como cualquier proceso infeccioso respiratorio que hemos usado. Usar AINES o usar antibiótico, usar warfarina, no hay ninguna base científica. Y en el Perú somos campeones de automedicación. Y han escuchado a un colega hablar también de que eso va a prevenir la fase inflamatoria virémica. No hay una data científica. Por lo tanto, otro tema de debate es, pasó en Loreto y pasó en Lambayeque, que hay que dar por si acaso usar ivermectina, por si acaso hidroxi o cloroquina. Ya. Entonces, un segundito. Sí, es que estaba hablando el presidente y nos mencionó al comité de expertos. Eso es bueno que nos mencione, pues, que es importante que me llamaron porque era de invitación personal que hizo, pero en fin, estamos con usted. Entonces, la profilaxis no tiene ningún sentido. He visto un artículo, salió hoy en el New England, sobre hidroxicloroquina, recién no lo he terminado de revisar, pero todavía hay todo en debate. Se está usando en la India, inclusive, hidroxicloroquina en profilaxis, pero los expertos consideramos que en el momento no justificado. Y la terapia solo en los casos que tienen pues comorbilidad, que es nuestra experiencia peruana. Fíjate cuántas drogas viejas y nuevas, muchas son carísimas, muchas ya lo conocemos, y concluimos que no hay ninguna bala mágica. Y miren la importancia de la historia de la medicina. Este es un artículo sobre eso. La cloroquina, nuestra vieja para la malaria, año 34. La hidroxicloroquina del año 50. La citromicina de la década del 80. Doxy desde la década del 70.
enoxaparina hace unos 10, 15 años, ivermectina hace más de 20 años, yo lo uso como dermatólogo también, y la nitoxazanida también. Todos son drogas que in vitro inhiben al virus. Esa es la data científica. Hay estudios clínicos, los que más se están empleando, los primeros 3, y los otros hay pocos estudios clínicos, pero hay la evidencia in vitro, ¿no? Y para casos complicados, miren, todas las drogas viejas y nuevas, nosotros estamos usando con algún éxito el tocilizumab, incluso el Colegio Médico ha comprado para muchos médicos que están vivos. La metilprednisona en algunos casos funciona, es cara, y se está usando mucho. Por eso es el arte de la medicina, es saber en qué momento y cuándo, dónde y cómo. Fíjese, este es un estudio reciente del JAMA, del famoso suero convaleciente. Y en realidad, lamentablemente, este estudio, que es uno de los más modernos, no ayuda mucho. Sé que es también así la data, a favor y en contra. La vieja doxiciclina. Si la gente tiene miedo a la citro, la doxi. ¿Quién no conoce la doxi? Solo cuidar el estómago, que in vitro también inhibe. El óxido nítrico que se usó en el SARS de un premio Nobel podía mejorar la función respiratoria, pero todavía no hay data. Y ahí está la base científica, porque es que in vitro era menos tóxico y más mejor la hidroxicloroquina. Una droga que hay muchos ensayos en el mundo hoy día, a favor y en contra. Y fíjate, es una publicación que hizo mi amigo Gotuso en una teleconferencia, porque él trabajó con el doctor Castañeda y Acevedo, que mencionaron esto, pues, ¿quiénes usan hidroxicloroquina? Los reumatólogos en el Perú. Yo tengo ayer una conversación con una amiga oftalmóloga que le manda a los pacientes con artritis de Loaiza para ver si hay problema de maculopatía. No tiene problemas, usando la dosis convencional. Ese cuento que es una droga peligrosa, que da arritmias, fue a raíz de un artículo que es muy cuestionado hoy día, que probablemente sea una estafa científica. Fíjate a lo que hemos llegado, ¿no? Entonces, nosotros teóricamente, con el doctor Gotuso, el que habla, el doctor Achinelli, defendimos que tener data peruana era importante, porque así es la medicina, no hay nada escrito. Y es el famoso estudio inicial que comparaba y veía que bajaba la viremia y mejoraba junto con acitro. Hoy, por razones de seguridad de las arritmias, no se motiva a usar acitro, pero no se está negando el acitro. Acitro es una buena droga, pero combinada aparentemente hay que tener cuidado, pero no significa que sea mala. Incluso acá los estudios de los inhibidores de la interleuquina 6 y últimamente el favipiravir, que los rusos lo han aprobado. Hay que tener siempre cautela cuando hay drogas nuevas, como va a pasar con muchas drogas. Y el famoso TOSI, que funcionó en la forma inflamatoria exitosamente. Y fíjate la data que hay que recordar. Un neumólogo alumno mío me dijo, mi cuñada está enfermo en Cayetano y quiere el TOSI. O sea, tenía criterios de inflamación, en fin, todos los parámetros de laboratorio, y le dieron una dosis, fíjate, una dosis, y dice, estuvo muy cerca, y a la ventilación está mejor. Fíjate, así hay la data que hay que juntarlo, otros no han funcionado. Incluso estos son estudios con la nitoxazanida in vitro, y el famoso estudio que comenté de la combinación con acitromicina, data a favor de Brasil, y este fue el famoso lance. Creo que para los que hacemos docencia, nuevamente, eso nos va a servir mucho para la docencia. Yo publiqué hace 2 años en Acta Médica lo que es integridad científica y mala conducta científica. Acá hay evidencia de este famoso autor que ha hecho mala conducta científica. Resulta que uno de los autores tiene una empresa de generación de datos. O sea, le da datos de todo el mundo, y esta empresa agarró datos africanos cuestionados y datos inclusive de Australia que no lo incluyó, y hay un debate aparentemente de fraude científico. Pero este dato de arritmias cardíacas existe, se sabe, generó que la OMS se asustara, y muchos colegas, incluso el comité experto, ahí está, no sirve para nada, ¿no? Decíamos, pero está funcionando en la fase inicial, no en la fase moderada o severa como este artículo. Pero mira la data grande, sí, pues, pero siempre vienen con la importancia de la integridad médica. Y después ya salieron las respuestas en muchos artículos, lo que no ha sido publicado. Comenzaron a encarar este artículo, y incluso en Shell sale otro estudio que dicen que sí funciona también en la primera fase. Y el famoso Remdesivir, que también fue pontificado por Trump, ¿no? Ahí miren, pero tampoco no hay estudios en pacientes ambulatorios. Alguna eficacia en algunos hospitalizados. ¿Qué hacen los expertos? Revisan artículos para ver si hay un dato único o válido, y no hay. ¿Qué es lo correcto? Eso se llama terapia basada en evidencias. Pero basada en evidencias
es una parte de la verdad que sirve en base a los ensayos, de grandes ensayos, en base a los laboratorios. Pero ¿cuántas veces hemos asistido en los congresos? Medicina de base de evidencias, cambian y cambian. Tampoco no, no hay que pontificar, y nosotros dijimos, por lo tanto, el arte de la medicina es saber usar la droga que tiene alguna evidencia, y ese fue nuestro consenso en el comité de expertos, y lo escribí que hay el escenario A, no le das nada, dices, mira, COVID no tiene, y es cierto, no hay ningún tratamiento, no hay un gold estándar, que dicen, y dejar que la historia solita defina y dan el oxígeno, o decirle, miren, hay estas drogas que tienen alguna evidencia, y tú tienes grupo de riesgo y úsalo. Y es lo que estamos haciendo en el Perú ya hace semanas. Creemos que ivermectina, hidroxicloroquina, la propia citromicina, está funcionando. Mira, la famosa ivermectina, yo lo uso mucho en urticaria por ectoparásitos, que hay tremenda cantidad. Tendré yo miles de pacientes tratados en estos años. No hay toxicidad a dosis normal, 1 gota por kilo por 2 días. Y fíjese, la forma subcutánea que también están usando ante la desesperación es igual que la oral. Es igual que Cipro. Cipro es igual endovenoso que oral. Pero ante la carencia, este es un informe que me dio un amigo veterinario, ex decano, que no hay que tener muy cuidado. ¿Qué pasa en Iquitos? Comenzaron a usar subcutáneo, necrosis. Fíjate, a veces que la alarma, la desesperación. Y hizo el ministerio, en el comité de expertos, recomendamos, a veces nos hacen caso, a veces no, y sacó que no hay ninguna droga, y es que el médico decide el acto con el paciente. No es tuberculosis, no es VIH, y es el que quede claro, es el acto médico. Y lo que insistimos, no hay ninguna medicina preventiva ni profilaxis a nivel ambulatorio. Y eso es un tema, y lo que sí ha fallado, y es importante, lo hemos visto, que la gente no le enseña los signos de alarma, como en dengue. Entonces, una paciente que comenzó con esa semana de molestias, se desorienta, la fiebre persiste, lo da en el pecho, se pone morado, y ya, ojo, es alerta a oxígeno o ir a un hospital. Hace poco, mi paisana que acaba de escribirme, me llamó por teléfono, tenía las molestias y lo monitoricé por teleconsulta. El hospital Cayetano está lleno y se puso mal. Se puso esto, el dolor de pecho. Me duele decir, no respiro. Y estaba monitorizada, ya la fiebre le había bajado. No estaba confusa. Solo por eso lo mandé al hospital, estaba con su COVID, todo lo que han escuchado, y está con oxígeno, está viviendo. Fíjense la importancia de los signos de alarma en el manejo comunitario, que eso no se está haciendo. Y si tienen un pulsómetro, mejor. Tengo otro pariente, que tengo como más de 60 pacientes ahora por teleconsulta, que él está con tuvo las molestias así, y como es gordito, es hipertenso, le di ivermectina, le di también hidroxicloroquina porque él no tenía mucho problema, pasó la fase y está en la 10ª fase, y él comenzó a bajar con su pulso de 95, 93, y ahora hoy día está en 96, y no ha requerido oxígeno, pero era un paciente que tuve que darle por terapia ambulatoria. Y es la razón por qué el ministerio ha aprobado hidroxicloroquina sola o ivermectina sola o combinado. Eso es un tema del arte de la medicina. Y si no hay hidroxicloroquina y la ivermectina. A esas dosis bajas no hay toxicidad cardíaca ni maculopatía. Plantas medicinales, que creo muchas en ellas, ayudan, complementan. Incluso el eucalipto puede inhibir al virus como a otros virus. Pero recuerden, el virus entra al cuerpo por la sangre y se disemina. Ahí pues no va a entrar el eucalipto, no va a entrar el sauco. Sí ayudan en la parte local, ayudando, ¿no? Y termino, ¿qué hacer a nivel del control y perspectivas en el tema comunitario? Obviamente lo ideal es lo que ustedes aprenden. La máscara, los lentes, no los guantes y el distanciamiento social. Es un artículo Lancet, un buen artículo Lancet. Fíjate, no todo es malo en el Lancet, ¿no? Y que ha revisado hasta 172 estudios científicos y validando lo que ustedes saben, el tema del distanciamiento, y lo mejor ha sido las mascarillas, pero las buenas mascarillas, que esto señalan la N95 en general comparada con la quirúrgica. Y esto es lo que ustedes ya saben, no me voy a repetir al cansancio, y los guantes sí, solo en los pacientes hospitalizados o la gente que manipula, e inclusive para el manejo de sustancias, ya tienen ustedes las sustancias que ya ustedes lo usan todos los días, ¿no? Lamentablemente, por descuidos de la gestión actual,
La parte comunitaria no fue abordada en forma correcta. Ahí estamos con el decano Eden Galando, nuestras recomendaciones que siempre lo hemos hecho de manera proactiva. Y obviamente hay que reconocer lo bueno que se ha hecho. Yo creo que si no se hubiera hecho este esfuerzo que funcionó las 4 semanas, esto sería un desastre tal como Loreto y el norte, ¿no? Y se han hecho, obviamente, un país en crisis. Yo conozco bien Ica, conozco Palpa, Chincha, conozco la situación sanitaria es brava, encima con dengue, encima con TB, con VIH. Por eso Loreto colapsó rápidamente, ¿no? Ahí estamos con el alcalde de San Borja trabajando en los cercos comunitarios. Ya el ministerio ha sacado su normatividad, el tema de la comunidad, que es muy débil ahorita. Por eso en el frente de batalla no solo es el hospital, el frente comunitario, pero que haya las medicinas, que haya los equipos de protección, que haya todo lo mínimo y que trabajen con la comunidad. Nos hemos olvidado de los agentes comunitarios, pero ojo, en un debate que tuvimos hace una semana, decía, doctor, los comercios populares, muy bien, pero ¿quiénes manejan los comercios populares? Las gorditas, diabéticas, ¿no? Que son grupo de riesgo. Entonces, someterla también a ese comer no es adecuado, ¿no? Es lo que tuvimos un debate hace poco en el Cono Norte, que no es solamente decir, abran los comercios populares, ¿no? Y termino con esto. Conclusión, asistimos a un virus muy agresivo, muy cambiante en todo, no hay ninguna terapia, no hay vacunas, y hoy, en muchas partes, incluyendo Ica, el control comunitario es vital. Experiencias Cajamarca, experiencia Huancavelica, con los migrantes. ¿Qué hizo Huancavelica? Nosotros trabajamos con Huancavelica, con la decana, con el comando, dijimos, armen los cercos. Y el alcalde dijo, doctor, ¿cómo es eso? Bueno, es ubicar con las pruebas, que los hay, a los que han tenido síntomas de COVID, que los hay. ¿Y dónde lo ubicaron? En hoteles, locales comunales, y les dieron alimentos. Y la policía municipal los vigiló, no requirieron tanta fuerza armada y eran la mayor parte sintomáticos y dejaron de contagiar a su vecino, a su familia, etc. Eso es sencillo, pero tiene que ser integrado, ¿no? Y ya yo creo que 1 metro no es suficiente la distancia, y cuando la vez pasada fuimos a Palacios, el codito dije, señor presidente, no al codo, porque es menos de 1 metro, ¿no? Saludo japonés y todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Y tiene que adaptarse hoy día en muchos lugares, en trabajos, en minas, en empresas, nuevos protocolos y nuevas guías que son muy importantes, ¿no? Ahí estamos con el doctor Eden Galán, Palacios, el que habla, y Juanito Astubilca, trabajando en este tema, pues que estamos aprendiendo, ¿no? En conclusión, lo que quiero demostrar en esta 40 minutos es que el enfoque es integral, no solamente ver el tema de la comunidad así aislada, sino enfocando los distintos frentes que tenemos que enfrentar. Si logramos detener a muchos pacientes leves, detectar los signos de alarma en la comunidad o en nuestra casa, logramos que haya menos pacientes en los hospitales, no colapsa menos, y tal como le dijimos al presidente, pueden hacer 3.000, 4.000 camas, sin oxígeno no vale nada. Y muchos pacientes, incluso con oxígeno, en su casa pueden vivir y no contaminarse y no complicarse. Porque llegar a ventilador ya es palabra mayor. Sé que en el Rebagliati tienen buena experiencia en las UCIs, manejan muy bien con sus protocolos, igual que la Almenara, pero eso no sucede en todo el Perú. No todas las UCIs tienen los especialistas, no tienen los equipos, y eso hay que ser honestos. Entonces, las limitaciones también influyen en la mortalidad, y las drogas que hemos mencionado, las que hoy han sido probadas, puede ser que no sirven en 2 meses, 3 meses, pero nadie tiene la verdad absoluta, y siempre recurro al arte de la medicina, y lo escribí hace una semana. ¿Cuál es la droga más antigua? Es la penicilina. ¿Cuál es la epidemia que asustó al mundo? Fue la sífilis. ¿Cuál fue la primera droga basada en la experiencia? La penicilina. No hubo medicina basada en evidencias, y se ratificó después las distintas formas de sífilis. ¿Cuál es la mejor droga para sífilis? Penicilina. Entonces, fíjese la experiencia de muchas datas. El cloranfenicol, nos prohibieron en América usarlo. El CDC, Europa, anemia plástica, somos cholos, pues. Y usamos cloranfenicol, los viejos amigos médicos recordarán. Entonces, ese concepto de la medicina no ha cambiado. Y miren las contradicciones de la data hoy científica. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no creer todo lo que se publica, y hacer nuestra propia experiencia en base a la ciencia. No ser charlatanes ni engañar, y finalmente el acto médico es decir la verdad. Muchas gracias, colegas, y si hay preguntas, experiencias, tengo unos minutos para escucharles. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la excelente exposición.
Bueno, nos están quedando puntos bien claros con esta exposición. Un punto claro es que las pruebas, tanto moleculares como rápidas, no nos sirven de seguimiento, que básicamente de acuerdo al tipo de paciente que tengamos, nosotros vamos a prever en qué día ese paciente ya no contagia. Si es un Así paciente es. asintomático, 10 días aproximadamente, máximo 14. Si es un paciente sintomático, 21 días. Y si es que es un paciente que, por ejemplo, está hospitalizado o ha estado hospitalizado, puede durar hasta 4 a 6 semanas. El Así otro es. punto claro es la opinión a favor sobre el tratamiento ambulatorio, porque pues, los estudios dicen que para que, por ejemplo, la hidroxicloroquina cause el problema de arritmias, necesita una dosis acumulada de 12 gramos, lo cual ni siquiera estamos cerca con la dosis que estamos planteando en el tratamiento Así ambulatorio. es. La experiencia que tienen los reumatólogos es bien grande. La pregunta que yo quería hacerle mientras los otros colegas van haciendo preguntas es, ¿cuál es el perfil de seguridad de estos fármacos en tratamiento ambulatorio en dos poblaciones que se están viendo en Perú afectadas? Las embarazadas y los niños. Perfecto. Mira, la ivermectina se puede hacer incluso en embarazadas. Eso hay estudios. Yo he usado también en embarazadas, me acuerdo que tenían acarosis. Y darle un día o 2 días no afecta absolutamente nada. No son pues la categoría D, que ahí sí contraindicaría. Recuerden, la Cipro está categoría C y lo usamos a veces en las embarazadas. Entonces, yo diría por la poca dosis y los pocos días en gestantes no hay problema. En niños se ha dicho que menores de 1 año puede dar problemas neurológicos. Entonces, en niños, obviamente, hay menos niños infectados, mejor tener cuidado. En el resto de condiciones, prácticamente se usa sin ningún riesgo. Y, o sea, el perfil de seguridad de ivermectina, digo, es notablemente eso. Tal vez uno de los más seguros que todos. Les cuento experiencias que he usado en pacientes varios ciclos, porque la urticaria persistía, hasta 10 ciclos, recuerdo un paciente. Nunca se quejaron. Puede dar náuseas, vómitos, en fin, pero el perfil de seguridad es bastante bueno la vía oral, tanto en gotas como en tabletas que lo hay. Y la vía subcutánea han visto, ¿no? El exceso de... Es que pasó en Loreto, la cosa era grave, terrible, no había. Entonces había la subcutánea, comenzaron a aplicarse. Y recuerdo, el propio exdecano Lenin, mi amigo Lenin, mejoró, pero otros pacientes tuvieron esa lesión. Y ya es, pues, usé cuando usamos esas técnicas subcutáneas, que es solo en casos de emergencia, ¿no? Hidroxicloroquina, lo hemos dicho, creo que es una droga muy segura. Ahora, solo yo tengo mucho cuidado en el hipertenso con cardiopatía, ¿no? O sea, si tengo hipertenso, cardiopatía, mejor es no arriesgarlo, porque si bien puede prolongar el QT, ahí sí no darle acitromicina porque sabe que acitro, pero si no le doy doxiciclina. Dox es una excelente droga, he visto un estudio que lo único que hay que el estómago. Entonces, el perfil de seguridad a dosis usuales, creo que, y por pocos tiempos le damos, recuerden, 7 días con hidroxicloroquina. No damos más que eso. Una corrección. En la guía anterior decía ivermectina hasta 50 gotas. Se ha cambiado. Puede ser una gota por kilo, si pesa 80 gotas, sin ningún problema. Genial. Muy bien. Aunque no es del tema, pero como usted es vicedecano del Colegio Médico, hacen una pregunta respecto a cómo hay deficiencia en personal de salud en nuestros diversos establecimientos, por lo que ya sabemos las licencias y las cuarentenas. ¿Cuál es su posición respecto al tema de los internos de medicina? Bueno, lo hemos dicho, incluso he conversado con el presidente Astefan y es nuestra oposición, por 2 razones. Si ya los médicos que están en el combate, miren, 1.300 infectados, miren cuántas enfermeras, es un riesgo someterlos. Por parte, ellos dependen de qué? De la universidad, no dependen de los médicos, depende del Estado. Si el Estado ven que es falente, a pesar de los esfuerzos, lo reconocemos, a veces pues, se roban los equipos o malos equipos. Entonces, yo tengo garantía y aparte creo que en COVID, en la comunidad no se requiere tener internos. Yo creo que hay otras áreas que pueden trabajar que sean menos peligrosas. El tema es el riesgo, a pesar que son jóvenes. Miren, 2 han muerto en Loreto siendo jóvenes, porque es así la enfermedad. Entonces yo creo que el riesgo, si estuviéramos en Italia, España, que le dan todo, podían ir para la batalla, pero no estamos en España, hay que ser realistas. Doctor, otra pregunta. Y quedó bien claro lo que usted nos explicaba, porque lo que nosotros hemos vivido en ICA era de que la atención se estaba concentrando demasiado en los hospitales. Venían tanto los pacientes asintomáticos, sintomáticos, y como los que requerían hospitalización y UCI. Y hasta ahorita sigue siendo así. Entonces, esta norma que ha salido, que ya está como que para decantar un poco la atención para primer nivel, es importante.
habían notado los de acá de que le digo como experiencia que los que manejaban inicialmente toda esta vigilancia eran los equipos de respuesta rápida. En la región de Ica solo hay 19. Entonces no se daban abasto para poder ampliar toda la atención hacia el primer nivel, y ahora lo que usted dice es perfecto. O sea, el primer nivel con su atención extramuros de su personal de salud puede hacer esta vigilancia. Pero lo que todavía no hemos notado aquí en Ica, y quisiera su opinión un poco más técnica, es lo que usted dijo, de hacer ese cerco, ¿no? De que acá creo que recién en las últimas semanas se está implantando la idea de que es mucho mejor tener a los pacientes sintomáticos o potencialmente que puedan contagiar en un ambiente, porque a veces tú los puedes decir que vayan a hacer su cuarentena en casa, y si no les dices las medidas tal cual que deben cumplir para evitar contagiar a quienes estén dentro de casa con estos pacientes, el índice de contagio aumenta dentro de las propias casas. Mira, excelente, doctor Díaz, y eso me permite tocar un tema. Recuerden la investigación, del doctor Díaz. Muchos casos secundarios se contagian en la casa. Yo tengo pacientes de todo el Perú que me llaman. Recuerdo una familia de Chiclayo, de donde yo me alojo, 8 se contagiaron en una casa. Claro, esa familia tiene 2 cuartos. ¿Cómo pedir al pueblo peruano en muchos lugares, decirle quédate en tu casa con 2 cuartos sin refrigeradora? Eso pues es el contagio seguro, ¿no? Entonces, cuando se hizo, recuerden, como experiencia peruana, ¿cuál fue la primera cuarentena? Los hoteles de Miraflores, recuerden, con los pasajeros infectados. Que era tener los 14 días con su alimento, vigilados y con teléfono, y se iban a su casa. Fíjate, esa es la famosa cuarentena focalizada. Eso puede funcionar y funciona. No es cuestión de perseguirlo a los pobres ambulantes. Mira, esos ambulantes que salen a comer. Si detectan positivo, ¿qué lo haces? Lo guardas, le das su alimento para él y su familia. Y ese es el famoso cuarentena focalizada. Y si tú logras en un distrito, puede ser un distrito A de Ica, identificas 6 o 7 focos, esos grupos que están detectando son grupos que captan pacientes correctamente, pero si esos grupos itinerantes no se integran al centro, a la posta, a los agentes, de nada valen. Pues le dijimos al presidente, muy bien, respuesta rápida, pero desligado del enfoque comunitario, va a ser simplemente una ayuda más. ¿Y qué hacen con ese captado? Le detectan, toma tu hidroxicloroquina, toma tu ivermectina, ¿y dónde va a estar ese paciente? ¿Va a ir a su casa? No. Creo que ese enfoque, le dijimos al presidente, tiene que hacerse integral, y el reporte ICA lo tiene. ¿Y por qué hacemos estos cercos comunitarios focalizados? No es que todo el barrio, ojo, eso es al positivo, al asintomático, de un contacto que tuvo, permite que no contagie primero a su casa, al vecino y al trabajo. Mire, de nada vale detectar 50% de mercados positivos. ¿Qué hacemos con esos 50%? Lo que pasa en Lima. Recién el alcalde de Victoria estaba preocupado para que mejoren sus mercados. ¿Y qué hacemos con los pacientes? No había integración con la comunidad. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, integrar a los centros y postas, a los agentes comunitarios, que los hay, a los promotores, en fin, eso ya es un tema que se conoce. Y creo que si logramos hacer estos cercos, que son sencillos siempre y cuando estemos integrados. ¿Qué ha pasado con los comandos? Muchos comandos se enfocaron al hospital, como lo has visto, ¿no? Y tú lo bien le decías. ¿Qué hacía la gente? Vamos al hospital para que nos hagan la prueba. Vamos para que nos atiendan. Y eso lo único que hace es colapsa el sistema. Eso pasó en Loreto, en Iquitos. No se hicieron los cercos, todo el hospital, y miren la desgracia. Y eso puede pasar en Ica. Puede pasar en lugares donde... Por eso la guerra es en varios frentes. El frente comunitario, el frente hospitalario, el frente preventivo. Creo que ese es el enfoque que ha funcionado en muchas partes del mundo. Digo, no es solamente en Perú. Ha funcionado, y en Cajamarca fue la mejor experiencia. Cajamarca, pobre, con 1 millón, con ronderos, con su chicote. Pero Doctor, también... Sí, muy bien. Dice, si bien es cierto, se sabe que un paciente sintomático con factores de riesgo debe recibir el tratamiento ambulatorio, si este también se podría dar hidroxicloroquina o ivermectina en pacientes sintomáticos leves con o sin factores de riesgo, considerando que algunos de ellos podrían pasar a la fase inflamatoria y complicarse. Nuevamente, el arte de la medicina. Se ha priorizado estos grupos de riesgo porque han visto cómo esa es una comorbilidad. ¿Por qué los obesos, hipertensos tienen daño endotelial? Recuerden, muchos tienen ya la capacidad vital disminuida cuando tienen EPOC, asma. Entonces, ellos ya se sabe por la fisiopatología compleja. Los grupos que no tienen riesgos, someterlos a una terapia, digamos, ambulatoria, ahora no se ha considerado por el tema de la prioridad de los medicamentos. Si no tienes drogas, tenemos con las justas, prioriza a los grupos de riesgo.
Ahora, yo he tenido, tengo una colega médica que no es de riesgo, pero sí trabaja en la UCI del 2 de mayo. Que no es obesa, no es hipertensa. Digo, bueno, tú estás en un lugar donde tengo que darte y ya hoy le arranqué ivermectina. Pues ya es el caso individual, pero masificarlo en todo, es que la mayor parte van a ser leves. Que quede claro, la mayor parte, entonces leves es agüita de tilo, un poquito de romero. ¿Para qué darle drogas que van a servir más para ese grupo? Entonces creo que el arte de la medicina es identificar porque hay que priorizar. Por eso es que no se da masivamente. Si no, esto, la gente que hace comienza a comprar, se automedica y simplemente fracasa cualquier estrategia. Finalmente, doctor, aquí un colega le pide a usted que a través de su posición de consejero de lo que es el comando, dice que si puede pedir de que se haga una reorganización intersectorial aquí en ICA, porque muchos de nosotros, le voy a ser sincero, hemos notado que cada una de las instituciones que tienen que ver con el manejo del COVID aquí en nuestra región, como que están actuando como islas. Y para realmente poder enfrentar el problema, sentimos nosotros de que al margen de cualquier diferencia necesitamos trabajar juntos contra este enemigo común. Perfecto, yo lo tomo esa palabra y mire, eso que ha pasado en Ica pasa en muchos lugares, como pasó en Lambayeque. En Lambayeque pasó eso y generó todo lo que ustedes ven. No creo que esa es una recomendación importante y nuevamente gracias a ustedes seguimos en el combate, ni pánico ni pasividad y ojalá en las próximas semanas estemos tranquilos en Lima, pero no hay que bajar la guardia. Tenemos hasta diciembre por lo menos aprendiendo y salvando vidas. Muchas gracias a ustedes, a Otros Días, a todos los que han apoyado y evalúen lo del dengue. ¿Eh? Hay una impresión que el dengue pues, es un cofactor que está haciendo que también las cosas no vayan bien. ¿Ok? Gracias, maestro. Gracias a todos los asistentes a esta charla. De verdad, maestro, estamos muy agradecidos y siempre estamos dispuestos a invitarlo a usted a otras próximas intervenciones y siempre agradecidos por su valioso tiempo que nos puede brindar a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos los asistentes, gracias por estar en esta discusión. Creo que los puntos han sido muy importantes. Creo que ya tenemos mayores herramientas para poder, no solamente desde nuestro lugar como trabajadores de salud, poder impulsar estas medidas que ya el Estado está implantando, que es el tratamiento ambulatorio, que nosotros tenemos que tener una posición favorable frente al respecto para poder frenar un poco la andanada de pacientes que están llegando a nuestros hospitales. Cada vez estamos viendo que, por ejemplo, el hospital regional necesita más la ampliación del servicio de hospitalización y lo que queremos es que no se saturen nuestros servicios. Agradecemos cada una de sus asistencias, de sus participaciones y los estaremos invitando para próximas ponencias.